pasó? No puedo creer lo que me está pasando ahora ¿Qué mismo. pasó? Empezó Pixabela. Creo que no te estás escuchando. Empezó Pixabela. Hola, Pixabelos. Perdón, que Isabela sí. Se durmió y sí. Pero que yo no sabía que Bueno, íbamos Isa, a cuéntanos empezar qué invitada tienes hoy. Hoy estamos en una nueva casa. Wow, nos teletransportamos. Sí. Bueno, nuestro invitado de hoy se llama Andrés. Hola, Bienvenido, ¿cómo están? Andrés. Bien, Bienvenido a nuestro espacio de una pizza. Isabela. Bueno, vamos a empezar con algo. Se me olvidó el nombre. Allá. ¿Cómo se llama? Pizza hawaiana. Ya. Solo usted puede estar loquita. ¿Qué pasa con producción? Escucho una voz. De pronto sea producción. Pero, caí. ¿listo? ¿Ya estás bien? Ujú. Bueno, dale. Bueno, primera pregunta. ¿Pero qué es pizza hawaiana? Mi pizza. Ah, ¿tu pizza favorita? Bueno, Andrés, te quiero una pregunta decir. ¿Tú por qué compraste Alexa? Uy, para que me ayudara. Ella me ayuda en hacer muchas cosas. Me ayuda a prender la luz, me ayuda a prender el calentador cuando me da frío, ¿sí? Y me ayuda también a buscar cosas en internet. Imagínate. Genial. Bueno, yo quisiera una Alexa. Bueno, más? se la podemos pedir al niño Dios. Cuéntale. ¿Cuál fue el momento más difícil en tu vida? Uy, el momento más difícil de mi vida fue hace muchos años, ya como 20 años, cuando me separé de mi esposa. Ese fue un momento difícil. Imagínate. Ay, sí, se nota que es difícil. Bueno, última pregunta. ¿Por qué tú tienes ese carito que nos estás mostrando? Ay, buena pregunta, ¿no? Mira, yo tengo una enfermedad desde chiquito, desde que tenía 4 años la descubrieron, entonces esta enfermedad me impide moverme y poco a poco ha venido avanzando y hoy el aparatico, como es eléctrico, me ayuda a moverme a varias partes. Echo para adelante, echo para atrás, echo para adelante, echo para atrás. Bueno, te quiero preguntar algo, pero de parte que no sea tan interesante, sino yo quiero decirte, ¿esta es tu casa o tú la compraste para hacer así? Esta casa la compró mi papá. Esta es la casa de mis papás. Pero también es mi casa, porque la casa de tus papás también es tu casa, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. ¿Terminamos? ¿Nada más? Listo. ¿Tú puedes coger cosas? Sí, poquitas, pero puedo. Bueno. Pixabelos, entonces seguimos con Panzerotti. Pero hawaiano. Sí, pero joven. Ah, Bueno, ay, perdón, me tengo que ir. ¿Te vas a ir? Sí, ya vuelvo. Ah, bueno. Pero vuelves. Sí, vuelvo. Ay, Bueno, yo ay, te espera. usurpo tu espacio. Yo te quiero de todo esto. Cuidado. Adiós, ahora sí. Adiós, Pixabelos. Listo, ahora sí. Quedamos en pizza no, panzerotti, que se hace con la misma masa de la pizza. Bueno, Andrés, aquí un placer nosotros poder contar con tu presencia en nuestro canal. Y bueno, digamos que queremos de pronto aprovechar a que nos cuentes un poco a nuestros pizzabelos ¿qué ha sido de pronto lo más difícil, la situación más difícil con tu enfermedad y cómo has logrado sobrellevarla? Porque pues nos contaste con Isa que pues te ha acompañado toda la vida, ¿no? Y en vez de mejorar, pues ha evolucionado en la enfermedad. Entonces, de pronto cuéntanos cómo digamos que creo yo que el tema de pronto de la niñez es un poco difícil también, ¿no? De pronto tener el estar rodeado de niños que de pronto podían hacer cosas que tú no, o ese tipo de situaciones, ¿cómo las lograste afrontar y salir avante? Uy, mira que
yo creo que eso es como gracia de Dios, porque la verdad yo cuando estaba chiquito me acuerdo que en realidad yo no sentía como nada diferente, porque por ejemplo mis amigos decían vamos a jugar fútbol, entonces yo me iba a verlos jugar fútbol y yo no sé qué hacía el Señor conmigo, pero yo me sentía jugando, me sentía del equipo y gritaba y saltaba y digamos que desde ese punto de vista no sentí como nada diferente. Yo creo que me creo muy normal. y bueno, ya en otras cosas que ya, pues sí, tal vez en algunos momentos de mi vida, pero no son traumáticos, recuerdo que dejaba de hacer algunas cosas porque no podía simplemente hacerlas y tal vez las reemplazaba por otras, ¿no? Y entonces así lograba pues eso, y pues no me considero que como frustrado por no hacer cosas, porque la verdad yo he hecho de todo. Entonces pues todo lo que he querido. Y muchas, y tal vez cuando hay cosas que no puedo hacer, sí, yo digo, bueno, no la puedo hacer, pero entonces ¿qué hago en vez de eso? Esa es como genial. La forma de ver. Y sí, porque es que a veces nosotros de pronto que creemos tener más capacidades, pero mira lo que nos dices, o sea, yo creo que el tip súper importante que nos das es sentirme normal, ¿cierto? Que de pronto si en algún momento siento alguna limitante, pues ese es el tip, ¿no? Sentirme normal y sentir que igual, pues si no lo puedo hacer, pues puedo hacer otra cosa. Que es, digamos, lo que le pasa, ejemplo, a las personas que son ciegas, ¿no? Se desarrollan otras habilidades, no tienes esa, pero se desarrollan otras. Sí, tal vez yo creo que esa es la clave del asunto. Y en realidad, pues yo pienso que definitivamente la limitación está en la cabeza. Yo he tratado de ayudar a otras personas con discapacidad física y normalmente tienen más cualidades físicas de las que tengo yo y se sienten más limitadas que yo. Entonces yo les digo, no, quítate la limitación. Ese es el tema, ¿no? Es más o menos está en la cabeza. Está en la mente. Lo que se me viene ahorita una frase que no sé bien su autor, pero es muy mencionada y es que lo que crees, creas, ¿no? Entonces se crea automáticamente. Tal cual. Yo creo que así es la cosa. Bueno, súper en cuanto, porque si digamos que uno a veces teniendo muchas capacidades no se frena por algunas que no tiene. Entonces, bueno, qué interesante. Y cuéntanos ya entrando un poco también más en el tema espiritual. ¿Cómo nos dices una palabra interesante en tu vida? Y es que la gracia de Dios te ha permitido, pues, es también sentirte normal. Y cómo Dios ha transformado tu vida en tal punto en que has podido hacer todo lo que has querido hacer. ¿Crees que es parte de Dios o a qué le atribuyes la satisfacción de tu vida en medio de las dificultades de pronto físicas que has presentado? Sí, yo creo que como todas las personas en el mundo, ha habido momentos de la vida en que, por ejemplo, en mi niñez, mi mamá pues nos acercó mucho a Dios, ¿no? Y la mamá siempre lo acerca a uno a Dios. Y ha habido momentos en que uno se aleja y vuelve y se acerca. Y digamos que cuando uno recuerda, o digamos cuando uno experimenta lo que ha sido, o recuerda también, un recuerdo de que experimentó a Dios, eso es una gasolina increíble. Una gasolina increíble donde uno dice, en tal momento de mi vida que estaba muy triste, el Señor fue el que me levantó, y tiene uno la certeza de eso. A eso es a lo que uno llama fe, ¿cierto? Y esa fe se va transformando, porque si la fe no es dinámica, ¿sí? Si no vuelvo a experimentar a Dios en mi vida todos los días, cada vez que me levanto, digamos que de alguna manera la va uno dejando al lado, y entonces la empieza a cambiar por otras cosas. Y sí, el Señor definitivamente me ha permitido, porque pues yo nunca me acuerdo de haber estado deprimido, ¿sí? Entonces Él me da el regalo, en realidad la gracia es un regalo,
de la alegría, ¿cierto? Nunca me ha permitido estar sin esperanza, porque pues de alguna manera Él me anima todos los días. Yo no estoy diciendo que sea una persona que me la paso de buen genio todo el tiempo, pero sí el Señor en realidad está presente en muchas de las cosas que hago, si no en todas, y si uno se las entrega y se las ofrece y dice, Señor, que haga lo que tú quieres que yo haga hoy. Ese es como el tip del asunto para hacer las cosas, no hacer lo que yo quiero, sino que lo que Él quiere que uno haga. Bueno, y ahí hay un punto interesante y es, cuéntanos como para entender un poco a qué te dedicas, qué haces diariamente. Uy. Bueno, yo normalmente me levanto muy temprano, por ahí tipo 6 de la mañana. Tengo una persona también que es increíble, o muchas personas he tenido en mi vida que me ayudan a levantarme. Sí, porque pues yo me despierto a levantarme, entonces lo primero que hago es darle gracias al Señor porque esa persona me está ayudando a levantar de la cama, entonces después entro al baño, me ayuda a bañar, después de eso entonces pues me desayuno y arranco mi día. Yo divido mi día en 2 cosas, yo trabajo como ingeniero electricista y también trabajo como teólogo. Entonces divido mi día en 2 cosas. La mitad del día es de la electricidad y la otra mitad del dueño de la electricidad, que es el Señor. ¡Qué genial! Y bueno, y hay algo interesante, y es que este tema de la teología es algo, ¿cómo decirlo? Interesante, es porque entrando a la palabra, ¿no? Teología, cómo estudiar a Dios, o sea, ¿sí? ¿Qué se logra al yo adentrarme a estudiar pues teología? Pues mira, uno puede estudiar teología y ser ateo. Exacto. ¿Sí? Entonces puede simplemente tratar de entender a Dios con la inteligencia, pero nuestro intelecto es tan ínfimo, tan llevado pues a la mínima expresión, que si nos tratamos de meter a Dios en la cabeza no vamos a poder. Entonces lo primero que tiene uno que hacer es ser pobre de cabeza, porque cuando uno siente esa pobreza, entonces puede hacer que Dios sea su riqueza. Ese es el tema, y entonces de esa manera Él es el que lo vuelve rico a uno, Él es el que le enseña a uno, ¿sí? No soy yo tratando de entenderlo. Obviamente uno tiene que, con la inteligencia, con el intelecto, ayudar a acercarse un poquitico a Dios con la intención. Nosotros debemos ser cristianos de intención, ¿sí? No cristianos de acto. Tengo la intención de acercarme a Dios, y cuando nos acercamos a Dios, créeme que Él responde. Ay, súper. Y es que digamos que este tema de conocerle, pues yo hablaba con una de nuestras invitadas hace poco, que este punto de a veces en lo católico, hablándolo desde mi experiencia, pues muchas veces nos quedamos como en lo superficial. Pablo Martínez, no sé si lo conoces, un cantante católico, tiene una canción que dice, pues no conozco el mar si me quedo en la orilla, ¿cierto? Pero muchos católicos pues nos pasa que por tradición muchas veces nos quedamos en la orilla y nos quedamos, sí, hay que asistir a Eucaristía, hay que, es más, y ni siquiera, o sea, solo conocemos el contexto de la Eucaristía y de pronto las fiestas de guardar, pero no hay ese interés que tú mencionas de adentrarme de pronto a conocerle, o que hay más allá de eso, y a veces hasta asistimos a Eucaristía, pero no conocemos qué pasa allá en el altar y cuál es la esencia real de estar todos los días o todos los domingos al menos en la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es el punto de pronto? Creo yo que parte importante de ejemplo estudiar teología es poder adentrarme un poquito más, ¿cierto? Lo que tú dices, pues en nuestra mínima expresión, pero de pronto puedo conocer algo más que solo quedarme en la orilla. Sí, mira, el Papa Benedicto XVI en un libro decía que uno tiene que hacer teología de rodillas,
Teología de rodillas significa eso que yo te decía. Pero, mira, es que definitivamente si tú quieres amar a Dios, tú no puedes amar lo que no conoces. Y uno viene a este mundo a amar. Dice Pablo Dors, un gran místico, sacerdote de católico. Si uno vino a este mundo a amar, y si no puede amar, pues entonces cerremos y vámonos. Porque esa es nuestra razón de ser, este mundo. Venimos a amar. Y por eso nuestro objetivo al ser creados. Exactamente, venimos a eso. Y si nosotros no conocemos lo que amamos, pues no lo podemos armar. Entonces es importantísimo, como dices tú, sobrepasar la orilla, meter el pie, ¿sí?, en el lago, meter el pie en el mar, porque si de esa manera, con mi intención, estoy acercándome al amor. Y tú no es sino que te acerques al amor para que el amor te cautive, ¿sí?, te llame y te dé más sed. Y es solamente abrir esa puerta, porque de ahí en adelante estudias teología, filosofía, lo que sea que te acerque al amor. Ok, y es que ahí, digamos que hay un punto interesante, pero también como diverso, o de entender de diversas maneras, y es como Dios, en medio también de la ignorancia en el aspecto del conocimiento, digamos, ha tomado ejemplo personas muy santas que ni siquiera saben escribir, leer, y que han revolucionado el pensamiento con no sé si es al acercarse a Dios o qué hace, o sea, sin tener conocimiento. Pero vuelvo al punto, pero digamos que ahí está como la diferencia, porque yo digo, bueno, pues también es importante tener lo que tú dices, esa sed de conocer más, pero entonces, ¿cómo se unen esos dos? O sea, en medio de que sí, mi ignorancia y digamos el aspecto que tú decías de la pobreza, pero también querer aprender más. Sí, esa sed solamente la da Él, ¿sí? Y así le decían los del grupo de Abraham a Dios. Ellos ni se atrevían a mencionarlo, ¿no? Entonces le decían Él. Por eso los judíos, entonces desde ese punto de vista es como no querer abarcarlo poniéndole nombre, porque para el judío ponerle nombre a algo es poseerlo. ¿Sí? Por eso en el Génesis, el relato del Génesis dice, y el hombre le puso nombre a todo lo que estaba en la tierra. Eso quiere decir que de alguna manera lo posee, ¿sí? Y no es poseerlo para avasallarlo, sino solamente para ser responsable de él, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros, cuando le queremos poner nombre al Señor, ¿sí?, aunque le decimos Dios, pero cuando queremos poseerlo a Él, pues no lo logramos. No lo logramos. Lo que sí podemos estar seguros es que Él nos puede poseer a nosotros. Y para eso tenemos que ponerle la voluntad. Es solamente ponerle nuestra voluntad. Y si yo abro la voluntad, Él me va a dar más sed. Y es increíble. O sea, no te imaginas, yo llevo casi 15 años, más de 15 años de mi vida estudiando, tratando de acercarme al misterio, porque nunca lo voy a... Pero cada día encuentro nuevas cosas, cada día le da a uno nuevas sorpresas, y cada día digamos que enriquece la vida mía, y no solamente la mía, sino de alguna manera la que nos rodea, porque cuando tú te acercas al Señor, no es para ti, sino para los demás. Interesante. Bueno, y aquí pasamos entonces a un punto en medio de esto también que mencionas, de que estamos pues creados para amar. Diría un programa que me veía en EWTN, creados para amar. Y es el punto de cómo interpretar en mi vida el pecado, ¿no? Porque pues decimos que el pecado nos aleja de Dios, ¿cierto? Pero también decimos que Dios ama al pecador, más no al pecado, ¿sí? Y como pues a veces en esta vida de fe, de pronto, bueno, no sé en concepto cómo que se me fije, pero me refiero más al tema de pronto del servicio,
las personas de pronto que estamos un poquito más involucradas en querer servir dentro de la iglesia o por medio de algunos carismas que hemos identificado, nos cuesta mucho a veces entender todo este tema del pecado y a veces es una forma también en que identifico al otro, más que por el amor, lo identifico por el pecado, lo identifico por lo que tal vez creo conocer de qué es la persona, porque es, no sé, es mal geniado, por decir un aspecto, ¿no? Que va más del pecado, pues es de su personalidad. Pero digamos que a veces es más fácil identificarlo por las cosas malas, y es más, cuando nos preguntan tus defectos, es más fácil identificarlos que cuando te preguntan qué cualidades tienes, ¿cierto? Es más difícil identificar qué es lo bueno en mí a identificar lo malo. Pero entonces, ¿cómo entender que es, digamos que tenemos un concepto muy interesante de la concupiscencia en la iglesia? Pero entonces yo digo, si estamos con la tendencia al pecado, pero también Dios me ama por ser pecador, y me busca a pesar de mi pecado, y Pablo dice, yo soy el más pecador de todos. Entonces, ¿cómo entender que puedo servir en medio de mi pecado, y que de pronto sí tengo que irlo transformando, pero que se viene dando desde ese amor? Esa transformación pues se viene dando al experimentar el amor, creo yo. Pero ¿cuál es tu perspectiva ante todo esto que acabo de decir? Mira, yo siempre pienso que las cosas de Dios son sencillas. Los que nos complicamos somos nosotros, ¿sí? O los que complican la cosa somos o los teólogos o los curas, porque las cosas del Señor son sencillas, ¿no? Mira, el pecado es una realidad que tenemos que aceptar, pero el pecado está muy lejos de lo que siempre nos han enseñado, nos han metido a nosotros en la cabeza, que es hacer algo mal que no le gusta al Señor, ¿sí? Y que por esa razón el Señor está allá arriba y lo mira a uno, y entonces como cucaracha quiere espicharlo porque hizo la cosa mal, ¿sí? El Señor, ese concepto de pecado pues no es, ¿sí? El pecado es faltar a la relación con el Señor, ¿sí? Y uno, ¿cómo le falta a una persona con la relación? O sea, le falta a través de la ausencia del amor, ¿sí? Entonces, si yo digo ¿qué es faltar a la relación con una persona? O sea, podemos llevarlo a este ejemplo, que es un ejemplo, es una analogía, y es decirle un día a mi mejor amigo, y le digo, ¿sabe qué? Usted no me importa, hasta luego, ¿sí? No quiero volverlo a ver, chao, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que cometemos un pecado. Pero es que también estamos mirando el tema del pecado con un acto, ¿no? Y resulta que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que el pecado no es un acto, o sea, no tenemos una moral de actos, sino de actitudes, que basta con que tú lleves, y ahí llevo a lo que la famosa palabrita que dijiste, concupiscencia, ¿no? Entonces, concupiscencia basta con que yo cavile, ordene en mi cabeza algo que me aleja del Señor, que falta al amor del Señor, para que yo empiece a pecar. Y pecar es decirle al Señor, mire, Señor, yo no quiero nada con usted, no se meta en mi vida, adiós, chao. ¿Sí? Eso es pecado. Y ese... digamos que el pecado no tiene sentido sin el amor de Dios, ¿sí? Y ahí es donde viene el otro pedacito. ¿Cómo es eso que somos pecadores, pero que no? Entonces el Señor, que es el único que yo conozco en el mundo, ¿sí? Y que digamos del que yo tengo experiencia, que coge al que le dice todo eso y le dice, pero te amo. Él te contesta con eso, te contesta, pero te amo y te ayudo, ¿sí? Solucionemos esta cosa, ¿sí? Es el único.
¿sí? Después de una insultada tremenda, dice uno, pero te amo, y esas son las palabras que el Señor nos dice, y por eso decía San Agustín que la iglesia es santa y pecadora, ¿sí? Porque está hecha de pecadores, ¿sí? Porque no solamente con actos, ¿sí? O nunca con actos, empezamos siempre con la actitud, ¿sí? A mascullar el pecado. Por eso Santiago decía, San Pablo decía, no es lo que está afuera lo que corrompe al hombre, sino lo que sale del hombre, y ahí empieza el pecado. Y el pecado, pues, digamos que tiene que empezar por la misericordia, y nosotros somos digamos, una religión súper enfocada en la misericordia. El cristiano vive por misericordia. Misericordia es el amor de Dios. Ese es como el tema. O sea, no hay pecado sin misericordia, y no hay misericordia sin pecado. Y ahí por ello es que sobreabunda la gracia. Claro, él se riega en eso, ¿no? Él te contesta 1000 veces a todas las, digamos, no a las ofensas, porque nosotros no lo ofendemos a él, lo que hacemos es romper la relación. Y él es el único amigo que uno lo manda al carajo, como dicen, pero que al ratico le está diciendo a uno, ven, te amo, ven, conversemos, solucionemos el tema. Ese es como la experiencia del pecado, que nunca se nos vuelva el pecado más allá de lo que es el pecado, porque el pecado a veces también se vuelve culpa. ¿Sí? Sí. Y el pecado y la culpa es buena hasta el momento en que yo la reconozco y pido perdón por ella, que es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Pero si yo ya me reconcilié con el Señor, enmendé todo el mal que hice con mi pecado, ¿sí? Fuera culpa, porque la culpa lo que hace es llevarnos a un estado de depresión, a un estado que el Señor no quiere. Entonces, no a la culpa, ¿sí? Cuando ya hemos solucionado ese tema con el Señor. Porque la culpa viene, es un problema interno, ¿no? Es un problema que ya se convierte en una patología. El que se sienta con culpa, por favor, vaya a la reconciliación. En todos los aspectos y en cualquier religión, ¿no? Porque pues digamos que aquí queremos también no solo hablar de catolicismo, sino hablar de experiencias, ¿sí? Y desde esa experiencia del amor, pues muy interesante lo que tú dices de no sentirnos con culpa cuando ya hasta el mismo Dios nos ha perdonado, y muchas veces nos quedamos nosotros, no, pero es que yo no lo debía haber hecho, pero mira lo que yo hice, ¿no? El Señor nos perdonó y nosotros ahí mascullando otra vez. Sí, y él como, ay, otra vez. Ya lo perdoné. Bueno. Entonces, bueno, sí es muy interesante, y cómo, aunque a veces cueste, pues, entender cómo puedo yo amar al otro, ¿no? Y digamos que a veces es difícil porque obviamente, pues sí, obviamente el amor de Dios es perfecto, pero sí dice la palabra que somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo entender que nuestro amor también es perfecto? Y mi duda es, o sea, ¿es tan perfecto como el de Él? O es limitado, y a diferencia de él que lo da, lo que tú decías, a pesar de que le decimos, mejor dicho, le damos la espalda y ya no quiero saber más de usted, aún sigue él ahí, dice una canción también, tocando a la puerta y llamándome, venga, me trató mal, pero venga, yo ya lo olvidé. Entonces, ¿cómo entender? Porque a nosotros nos cuesta dar ese amor, ¿no? Nosotros sí somos más de pronto de la dignidad, de que merezco también que me amen, y cómo poder dar ese amor, y decía Santa Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela. Entonces, ¿cómo entender que o sea, sí tengo amor perfecto como el de Dios? Sí, y hay otra cosa que dice que el amor pasa por el dolor, ¿cierto? Muchos santos hablan de eso. Mira, el amor de uno es muy chiquito. Si vamos a depender de la capacidad de amar de nosotros mismos, digamos que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero nos quedamos ahí en el club de los que hacen su mejor esfuerzo. Entonces, lo que tenemos que hacer
o lo que el Señor nos pide para amar, es que seamos transparentes. Y eso tiene que llevarnos a la autenticidad, tiene que llevarnos a la relación con el otro, tienes que llevarnos al poder ser, como tú dices, imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo somos imagen y semejanza de Dios? Somos imagen y semejanza de Dios si somos suficientemente transparentes y dejamos que ese amor que nos regala infinitamente, que entra por un lado, se irradie para los demás. Si el amor te lo tragas tú todito, el de Dios, ¿sí? Pues no estás siendo transparente. Si eres opaca, pues, o cuando una persona es opaca, cuando juega 2 cartas, cuando de alguna manera no transparenta el amor de Dios, porque se vuelve opaco. Entonces, para mí, nosotros debemos ser vidrios. Vidrios que lo que hacen es que reciben la luz del Señor por un lado y se la deben entregar a los demás por el otro. Porque y vidrios transparentes, porque es que hay limpios, ¿no? Porque a veces amanecemos opacos, ¿no? Y hay días que amanecemos opacos y hay días que pero el quick del amor, el quick de saber amar bien, es amar con el amor de Dios. ¿Y cómo? Siendo transparentes. ¿Cómo ser transparentes? Reconociéndonos, conociéndonos y aceptándonos como somos. Porque si nosotros no sabemos cuál es la misión que tenemos aquí en la vida, porque si no sabemos cuáles son nuestros defectos y nuestras cualidades, ¿sí? Porque no aceptamos eso que somos y que debemos mejorar, pues no vamos a ser auténticos. Entonces, todo el proceso de conversión, según nos dice la misma revelación, es que debemos empezar nosotros reconociendo que de alguna manera necesitamos a Dios. Por eso hablaba de la pobreza. Si nosotros no nos reconocemos pobres, nunca vamos a ser ricos, porque entonces siempre vamos a estar llenos. Entonces, tenemos que, siendo pobres, ¿sí?, de amor, reconocer que el único que nos llena es Él, y entregando, abriéndonos a esa dimensión de que Él nos llene, de que saque todo lo que no es de Él, de adentro de nosotros, y lo llene de esa luz, para que seamos transparentes y lo llevamos a los demás. Muy súper, Andrés. Bueno, creo que se ha logrado un poquito exprimir estos conceptos tan interesantes que a veces son, como tú dices, los complicamos nosotros, pero realmente son sencillos. Y bueno, aquí entonces vamos a la siguiente sesión y lo haré yo sola. ¡Ay, ya llegó Isa! Bueno, Isa, hola. Ya que volviste, ya nos tenías abandonadas. Cuéntanos qué sesión sigue. Pizza jugosa. Vamos a tomar jugo, ya está haciéndose. ¿No? Cambiamos todo, cambiamos súper todo. Bueno, cuéntales qué vamos a jugar hoy. Ahora vamos a jugar. Yo se me quedé por aquí. Vamos a jugar pato, ganso. Con esto. Listo, y entonces tú le vas a entregar a Andrés y yo voy a contar. Y el que le salga que pierda ganso va a hacer una penitencia. Sí. Listo, Tú entonces. le dices la penitencia. Bueno, listo, yo me tapo los ojos y ustedes ahí van. ¿Listo? Andrés es el pato y tú eres el ganso. ¿Listo? 1, 2, 3. Pato, 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 ganso. ¡Ay! Le tocó a Andrés. Listo. Bueno, pues ya la habías definido, ¿no? Sí. Bueno, la penitencia, yo te quiero hacer una. Ven hasta aquí. Vamos a perder una vez con las cositas. Y es que cantes algo. Que nos cantes algo. ¿Qué quieres que te cante? Una que sí que te sepas, porque yo no ¿Una de niños o una de grandes? Una de niños. ¿De niños? Sí. Niñas. No, porque niños es niños y niñas, ¿no? Niños. Bueno, listo, entonces. Acércale el micrófono con la mano de Andrés. Manito de Andrés. ¿Y también tiene que bailar?
Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el gallín del trigo, les da la comida y les presta abrigo. ¡Bravo! Y se desarmó nuestro pañuelo. Se desarmó. Listo. Bueno. Listo. Au. Gracias, Andrés. No a ti. Y les ahora vuelvo a... qué seguimos? Espérate. Y un último consejo, Pixabelos. Si les volvemos a recordar, mamá y yo, estamos en una nueva casa. Ustedes van a decir... Transportados. Sí. Bueno, y ahora Ustedes sí. van a decir como que... ¡Pum! No, estamos en la casa de Andrés. Bienvenida. Bienvenido también los Pixabelos, porque... Y bienvenido a los Pixabelos. Listo, y Bueno. Sigue ahora? Pizza Divina. ¿y qué hacemos en Pizza Divina? Para ¿Qué es contar Pizza a Divina? Andrés. Pizza Divina es que yo te voy a contar qué es, pero primero que todo, Pizza Divina, tú y mamá van a hablar y yo voy a dibujar algo Ok, para los Pixabelos. Tú no vas a adivinar nada si no son los Pixabelos. ok. Bueno, ¿ya entendiste? Listo, entendí. Bueno, ¿Y la cambiemos. pregunta? Haz una pregunta. Tú Cam- empieza con una pregunta antes de ponerse una. Para ti, ¿quién es Andrés? O sea, tú. La pregunta existencial. ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Andrés? Espérame y movemos aquí el escenario. Gracias, pero yo no necesito este cojín. No, yo lo iba a tener para mí. Amor. A ver, Perdón, Pixabelos, por todo lo que hizo. ven para que te sientes bien. ¿Sabes por qué esa pregunta es tan difícil de responder? Por... Porque uno a veces tiende a responder o a pensar que uno es lo que estudió, que uno es lo que los demás creen que uno es. O sea, si a uno le dicen, es que usted es chiquito, entonces uno piensa, uno no es chiquito, ¿sí? O uno no es lo que estudió. Yo no soy ingeniero, ni soy teólogo, ni nada. Entonces, por eso es que es difícil. Porque uno es lo que es. ¿Sí? Y lo que es lo que Dios creó en uno. ¿Sí? Oye eso. Cuando Él nos pensó, cuando Él se imaginó quién iba a ser Andrés y Isabela, entonces Él nos creó, nos dijo, Andrés va a ser Andrés. Entonces, lo que uno debe pensar cuando responde esa pregunta es no quién es uno, sino quién quiso Dios que fuera uno. Entonces, uno no es, ¿sí?, lo que los demás piensan ni lo que estudia, sino uno es lo que Dios creó en uno. Entonces, yo te voy a decir quién soy yo, quién creo que Dios creó en mí. O sea, ¿qué quiere Dios de mí y para qué me quiere? ¿Sí? Entonces, Dios quiere y me dio la misión de ser un buen papá, ¿sí?, de cuidar a mi hijo. Me dio la misión también de enseñar, por eso seguramente me hizo profesor. Tú me preguntabas que quién me había hecho profesor. Ya sabes quién me hizo profesor, ¿sí o no? ¿Quién? Dios. Muy bien. Y también el Señor me llama a ser alegre, a compartir con los demás y a amar a todo el mundo. Chévere, ¿no? Sí. Entonces siempre que tú pienses quién eres tú no puedes pensar que eres chiquita, ni que eres grande, ni que eres, sino quién quiso, Señor, que fueras tú. Una niña alegre, una niña feliz, así como te he conocido. Te felicito. Bien, bravo. Bravo, Isa. Te vas a dibujar mientras yo le hago otra pregunta a Andrés para darle la curva final. Vamos a darle la curva final. ¿Te vas a ponerlo ahí encima? Que no le gusta la palabra curva final.
Ahora, recta final. Listo. La recta, curva no. No le gusta la curva. Entonces, bueno, ya para finalizar, este espacio es un consejo para los invitados, para nuestros pizzaelos de nuestro invitado. Y es como, digamos que como rescatando todo lo que hablamos. Y descubriendo quién es cada persona, que es difícil, ¿no? Esto de descubrirse uno es bastante difícil. ¿Cómo puedes aconsejar a los pizzaelos para entender si somos creados para amar? ¿Cómo descubrir qué quiere Dios con mi vida? ¿Sí? A veces, muchas veces nos perdemos, no logramos encontrar un norte en nuestro día a día, no encontramos para qué estamos en este mundo, y muchas veces de allí tal vez vienen muchas situaciones como la depresión, o porque creo yo, digamos que algo que tú nos decías es que crees que nunca has tenido depresión, y digamos que a veces en enfermedades como la que tú tienes es más usual ver este tipo de sentimientos, precisamente creo yo, tal vez, porque no identificamos el por qué me pasó a mí, o por qué yo soy así, porque no tengo otras capacidades que otras personas, y qué quiere Dios conmigo. Y a veces las enfermedades, ¿cierto?, nos dan el por qué a mí. Entonces, ¿qué consejo nos das para poder identificar qué quiso Dios al crearme a mí? Que no dijo el Papa en la JMJ que no nos creó con un rostro, y nos creó único, ¿cierto? Entonces, ¿qué plan tiene Dios? Un plan conmigo único, ¿verdad? Sí, mira, yo le diría a todos, y especialmente a los jóvenes, que la mejor forma de descubrir cuál es mi misión o qué es lo que Dios quiso conmigo es descubrir cuáles dones me dio. Entonces, por decir algo, si a mí el Señor me dio un don de ser músico, entonces yo tengo que explorar si eso es lo que Dios quiere de mí. Y de pronto el Señor quiere que yo sea un gran músico y que a través de la música haga su misión. O el Señor me dio un donde yo soy buen lector. Entonces leo muchos libros, los entiendo, ¿sí? Y entonces el Señor de alguna manera me dio ese don. Entonces tenemos que descubrir primero cuáles son los regalos que me dio el Señor, o las cosas que se me facilitan, porque ahí le está telegrafiando uno el Señor su misión. ¿Sí? Puede que uno diga, oiga, sí, yo soy bueno para tal cosa, ¿y ahora qué? ¿Sí? Sí. Entonces ahí empieza toda una búsqueda, ¿cierto? Entonces, ¿y ahora qué? Entonces hay que preguntarse el por qué y el para qué de eso. Y a punta de silencio y reflexión, sobre todo silencio, porque a veces nosotros no hacemos silencio, sino, bueno, el Señor me dio el don de lenguas. Entonces resulta que el don de lenguas, pues no es lo que nosotros conocemos en los grupos de oración, sino el don de lenguas puede ser expresarse bien. Entonces uno dice, bueno, el Señor me quiere abogado, ¿será? El Señor me quiere como psicólogo. Y ahí empieza uno a buscar el por qué y el para qué de las cosas. Entonces por eso es importante que uno se conozca muy bien, para uno poder saber con qué llegó equipado, ¿sí?, al mundo, para poder desarrollar eso en lo que está equipado. Y pues ese es, digamos, como el principal tip que yo pienso: busquen para que son buenos. No hagan nunca nada para lo que no son buenos. Nunca. Siempre hagan lo que el Señor les facilita. Si yo no puedo ponerme a decir que quiero ser un campeón de ruta, o un campeón de natación, porque pues el Señor es evidente que no me ha dado ese don. Pero pues sí puedo saber que de pronto Él me quiere enseñando, que me quiere hablando, que me quiere dando testimonio, y ese es, digamos, como el Señor le habla a uno, ¿no?
Uf, muy profundo. Y bueno, ya vamos, ¿no? Todavía no, todavía no. Vamos entonces, en verdad te agradecemos mucho. Ah, bueno, ya para entonces finalizar. Nosotros te conocemos gracias a un gran ser humano que es el padre Humberto Silva. Y de pronto yo no lo conocí, he conocido de él por medio de mi esposo, pero siento que tuvo un gran llamado de amar y de dar amor a muchos que lo necesitaban. Y con ello pues transformó muchas vidas, tal vez sabiéndolo o sin saberlo, no sé. Pero entonces cuéntanos de pronto cuál era el fin y cómo lo dejó plasmado por medio de su fundación y de pronto qué pueden encontrar los pizzabelos en la fundación. Pues mira, yo pienso que el padre Humberto, pues él era una persona iluminada por el Espíritu Santo, increíble, una persona increíblemente iluminada por el Espíritu Santo, y por eso se notaba el amor de él en todo lo que hacía. Y esa iluminación también del Espíritu Santo venía plasmada no solamente en el don del amor y en el don de gentes que él tenía, sino en el don de inteligencia, en el don de ciencia que tenía. Y el Espíritu Santo le inspiró una forma en que las personas podían acercarse, tener una conversión verdadera, una conversión sobre todo fiel, constante, y una forma de acercarse a Dios después de ese proceso de conversión, porque la conversión es toda la vida. Entonces una forma de acercarse a Dios compartiendo con los hermanos, teniendo comunidad, y eso pues definitivamente pues uno ve que es de alguna manera perfecto, y no porque se lo inventó el padre Humberto, sino porque lo vivenciamos día a día con todas las personas que se acercan a la fundación. Yo cuando me siento a dictar clase, porque siempre estoy sentado dictando clase, entonces siempre de verdad que yo siento la presencia del Espíritu Santo a través del padre Humberto en cada clase, increíble. Y yo siempre cuando arranco le digo al Señor, Señor, permíteme ser fiel a ti, ¿sí? Y si esa fidelidad a ti es enseñar lo que el padre Humberto me enseñó, déjame hacerlo. Y eso es básicamente como, y la verdad uno en la fundación ve cómo las personas cambian poco a poco, cómo las personas se van haciendo más, digamos, abiertas al Señor, y cómo cambian sus vidas, que es lo más impresionante. Yo he visto personas que llegan allá desbaratadas, y el Señor, por pura gracia de Él, porque nosotros lo que hacemos es tratar de replicar las cositas que Él nos enseñó, por pura gracia de Él, reconstruye a las personas y les da otra forma de vivir, ¿sí? y alegría, y cambian la vida. Esa es básicamente como la experiencia que he tenido por eso soy profesor allá, por eso le apuesto la vida a eso. Hacer teología no es cambiar la revelación del Señor. Hacer teología es cambiar, entender cómo hoy el Señor quiere ayudar a las personas. Cómo esa palabra, esa revelación, lo que Él dijo hoy y ahora con el lenguaje de hoy, puede ayudar a las personas. Y también cómo descubrir y ser profetas en descubrir cómo el mal, digamos, se quiere meter, digamos, no lo digamos el mal, sino el no querer de Dios se quiere meter en la sociedad. Entonces apoyamos un poco también el área profética, también con investigación, ¿no? Genial. Listo, muchas gracias Andrés, en verdad. ¿Ya terminamos por acá? Tu espacio, tu disposición, tu alegría y todo lo que nos permitiste conocer. Listo, ¿sí? ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos aquí con el dibujo. Bueno, Isa, cuéntales a los pizzaelos las pistas. ¿Qué dice?
Ah, ¿escribiste? ¿Qué escribiste? Ay, Dios, te borré acá. Pedro. Dios y Pedro. Está en la cena Dios y Pedro, ¿sí? Sí. Listo. ¿Alguna otra pista quieres dar? No, porque hay muchas. Ah, bueno, listo. Entonces, invita a los pizzaelos a que te comenten qué historia de la Biblia es. Yo quiero que me digan cuál historia es, porque esta yo me acuerdo muy bien que me gustó. Ah, bueno, otra pista que quiero dar es que aquí Dios está como, tiene unas cositas que son esas cosas que cuando van a encerar a ¿Unas esposas? eso, unas esposas. Las esposas, y los puntos son los que les quería decorar. Era el piso, es el piso. Es el piso, los puntos de colores. Listo. Entonces, bueno, pizzaelos, coméntenos qué historia de la Biblia es. Ahí ya, Andrés ya de pronto sabe. Ahí estoy meditándolo. Listo. Es de Dios. Ah, ok. Porque tú De sabes Dios, mucho de ¿cuál? Dios. Tú sabes mucho de Dios. ¿Cuál Eso me dijo mi papá. ¿Verdad? persona de la Trinidad es? ¿Cómo así? Porque Dios está en 3 personas, ¿no? Dios Hijo. Dios Hijo, listo. Otra pista. El que vino a la tierra. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Isa. Porque todos los que están en la de Pedro son humanos. y Dios Hijo, ¿no? Sí, Ah. son los que están en la tierra. Ah, ok. Que están por allá del cielo. Listo, dale las gracias a Andrés y despídete. Gracias, Andrés. Chao, Isabela. Esta es tu Chao. casa cuando quieras venir. Y para todos ustedes también. Muchas gracias. Chao, Chao, pizzaelos. pizzaelos. Que alguien tape la cámara. Chao, chao. Te toca cantar. No, que me dieron ganso. ¿Y cómo está haciendo Andrés? Mira, mira. Se cayó por allá. ¿Listo, Isa?